Heute sind wir zusammen in Paraguay, in der Hauptstadt Asunción, und ich bin nicht allein, sondern mit meinen zwei Freunden, mit der Brigitte und mit dem Hugo. Brigitte. Brigitte. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y con quién estás? Con Michael y Brígida, que es mi compañera. Ahora vamos. ¿Cómo te llamas tú? Mi novia. Vamos a la chiquitita ahora rumbo. Vamos a llevarla ¿Cómo te al amigo. llamas? Hugo. Ja, genau. Die zeigen wir heute einen Stadtteil, Chacarita. Und ja, ich bin mal gespannt. Der Stadtteil ist ein bisschen, hat nicht den besten Ruf. Rumbo. ¿Y por qué tiene una reputación muy mala? Porque la gente habla sin saber. Hay que entrar adentro para saber, porque hay mucha gente buena y hay mucha gente mala. Ahí por el barro y todo hay basura. ¿No es basura? Sí. Miércoles. No tiene nomás frente. ¿Pasó? Ahí está, mira, la basura ahí El cauce. en el arroyo, mira. Ay, qué lindo. Le gusta, mira, ahí hay otro, mira. Sí, para tomar. No estamos acá. Este sí está abierto. ¿Ya? Está abierto lo que es la cancha del Ah, Club ¿esa cancha? Oriental. El Club Oriental. El 3 de febrero. No, Oriental. Ah, o sea, hay más canchas acá. Sí, y Ah, mira. el cauce Y acá antequera. también, mira. Y eso no hay, o sea, no se puede vender. Basura, plástico tiene un valor, ¿no? Y tendría que tener, pero no hay lo que es tan valioso. Lo que tiene valor es la botella plástica y lo que es el aluminio. Y hierro o chatarra. O sea, no hay recicladores acá. Ahí, pero como te digo, estos no tienen valor, lo que son basura, hule. Oye, Brigitte, ¿qué puedes decir en alemán? Wie heißt du? Guten Tag, guten Abend. Ay, Tschüss. sehr gut. ¿Y dónde aprendiste eso? ¿Tuviste ¿En novia? el Chaco? ¿O fuiste en la presión en Alemania? Sí, también. ¿También? También. ¿Por qué? Porque sí. Por romper corazones. Me gusta hablar alemán. Me gusta hablar alemán. Están por... ¿Qué dices? Me gusta hablar en alemán. Ah, Acá, sí, nosotros sí, vivimos y hablas muy bien. Ahí están. Wow, qué lindo. La recita para la trampa de pesca, como dicen, la tarrafa. ¿Cómo dicen ustedes? Atarraya. O sea, ¿tú eres pescador? Sí, ahora como ya empezó la veda no podemos pescar, pero tenemos que llevar los equipos. ¿Ves? La tarrafa. Ya, trampa. Y estos son redes, espera. Estoy usando el río para pescar. ¿Y es con plomo o con...? Una Ah, boya no. y plomo, tienen plomo, ¿verdad? Trata el plomo, Ah, sí, 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 sí. todo el tiempo, ¿no? Y esos son los equipos que tengo. ¿Y Rubio, usted en qué trabaja? O sea, usted es el papá de... Sí, yo soy mi hijo ese. Hijo, ¿En ¿y qué trabaja? en qué trabaja usted? Yo soy jubilado ya de Administración de Navegación y Puerto, aduana. ¿Conoces a aduana ahí ya? Allá en el centro. Esa es la Católica y Colón. Ajá. Y acá cerca. Yo soy Ah, jubilado ok. ahí, jubilado ya. Sí, 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 usted ya tiene más tiempo para descansar. Sí, ya. O sea, dime otra vez, ¿cuántas personas viven acá? O sea, en este complejo. Baño. 1, 2, 3, 4, Hay casi 20 alquiler por allá. 20. 20 por allá. Mira arriba. Espera. ¿Qué es la altura? Mira, yo te voy a dar el nombre. Estos son árboles, lapacho se dice. Lapacho, le dicen... Tiene frutas. No, tiene flores, pero amarillo, rojo, azules, son todos lapachos. Ah, ya, el mango. Allá se ve el aguacate, Mango, el palmera. el coco. No, ¿Cuál es el aguacate allá? Aquel, pero aquel es coco.
Sí. Y aquel taruma, guapón le dicen, es una fruta así, tipo rojo. Y el aguacate de la aguacate naranja. O sea, hay todo el año frutas para cosechar, como uvas, acá papaya. Sí. A eso nosotros le decimos Almendras. corazón de India, nosotros le decimos ese. Ahí está el mamón. Allá está el ambal. Salud, amigos nuevos, salud. Salud, bienvenido al barrio Chacarita. ¿Cómo se llama? Gracias. Michael. Micael. Catina, lindo nombre. Un ángel. Salud. Selmo. ¿Ah, no tomas? Sí, toma. Ah, ok. Ah, no, yo quería chocar tu letra. Salud, salud, salud. Ahí estamos, empezando, arrancando el viernes. Yo siempre tuve así amigos alemanes y eso. Se cayó el sillón. Se volvió el sillón. ¿Cuál es la mejor cerveza? ¿Qué dicen ustedes? Yo no sé, el Polar. problema es que te gusta a vos, no me problema. Yo tomo caña, tomo ron, tomo lo que sea. ¿Qué dicen ustedes, chicas? ¿Usted qué dicen, chica? Dice? También. No te problema. ¿Vos ¿Y para tú? qué decís? Escol. ¿Skol? ¿De Brasil? ¿Vos qué preferís? Yo no lo tomo. Amigo, usted más urufino. Yo ahí lo fino, pero Escol, vamos a comprar. Compramos cerveza. Yo no quiero comprarme un poco torta para comer. Hola, chicos. Hola. Comprarme un poco para comer. Tú tienes novio, él te paga todo. No, yo no, él no es mi novio. Puedes comer tu novio. Vaya, pues. Mira. Yo ya me voy a ir enseguida. Soy el único que va a... Oye, qué fuerte. Hola, hola. Ok, acá, ¿qué tenemos? Empanada, sándwich, mandioca, Yo pensé- ¿Y ese es qué? ¿Ese es? torta, bizcochuelo. Torta. ¿Ustedes son amigas? Qué lindo. Vamos, tomamos una cervecita. Gracias. Que le vaya bien, chicas. ¿cómo dices? Ojo ahí, señores. Pero o sea que no sabe controlar. Ni yo no controlo lo mismo que ¿cómo le controlo? Dice cuando yo digo gata ahí. Pero o sea que yo no voy a ir a hablar café de mi día pasado. Yo conozco, por ejemplo, la boca. Fernando Lugo. Puede haber más imágenes y vistas de lo que Vamos. Hasta luego, chicos. Disculpa. el barrio. Claro. Nada que vende jugo. Menonitas. No, es un cristiano, ¿cómo le dicen? Paraguayo también. Pero vende jugos naturales. Remolacha, naranja, limón. Esta era una radio, ¿no? Lo dibujo. ¿Lo qué? Una radio, pegadita. Ah, ¿en serio? Sí, una radio. Vamos a hablar con... Acá te vamos a ver. Ya está la... Mira. Lo que es la rueda gigante. Ah, sí, claro. Pero casi no se Allá ve. quería llevarte.
Casi no se ve. Sí, allá está, portero. Podemos ir nomás y ya. Para que vean la que buena vista, pues. Es algo que nadie tiene en este lugar. Acá estaba mi casa anteriormente. Después que murieron mis familiares, se hizo este proyecto. Ese fue el derrumbe que Sí, y ahora hay el proyecto que te estoy diciendo, te está haciendo el tema del alcantarillado, el drenaje. O sea, Pero- acá había un Sí, acá había derrumbe. una casa, había mi casa. ¿Cuánta gente murió acá? Sí, ¿Cuánta gente murió? y 6, 7 por ahí murieron. O sea, familias que... Sí, familiares mías. ¿Y cuándo era? ¿En Y- cuál año? Y 2021, 22. 22 creo que era. Pues mira, esta es la vista. Todo el barrio. Como te dije, hay una buena vista. Sí, muy buena vista. ¿Cómo se llama ese lugar? Y este lugar es México y Florencio Villamayor. Y ahora se está armando lo que es el drenaje, el alcantarillado y creo que... O sea, esa es una parte de Chacarita y hay muchos barrios. Y por allá también hay otros es barrios. Paraguarí, es sector Paraguarí, pero este es lo que es mi barrio, como te dije, México y Florencio Villamayor. ¿Y cuántos todo- barrios hay? ¿Eh? En total, ¿cuántos barrios hay en la Chacarita? Y hay varios sectores. ¿Cuántos más o menos? 15, 20 por ahí, ni contar. Como te dije, hasta San Pedro, hasta allá, hasta la rotonda, todo así. O sea, y cada barrio, cada zona tiene su Cada- pandilla. cada ¿Tiene su barrio. pandilla? Y cada barrio tiene su pandilla, pero hay barrios que no tienen pandilla, que son gente así del barrio que siempre fueron chacariteñas y que no roban y que siempre tienen que depender de trabajar. Pero hay gente que vienen y llegan y caen y, como dice, se quieren ocultar, pero ¿qué pasa? Hacen cosas feas, güey. ¿Y hay muchos homicidios acá? Mucho ya. O sea, leí como unos 5 días atrás había un chico que Sí. murió después Y del es que tiro. te conté que él le dio el disparo en el ojo. Pero ¿Pero eso por qué? fue de- Porque tenían pandilla, como vos le Pandillas. decís. Estaba en una pandilla que él vino y falló. Pero mira, ¿Se pasa en la noche o en el día también? no, es cosa que se encuentran entre ellos. Sí. No vas a llevar los mangos, Michael. Cómelo, cómelo. Mira. Coma. No, ahora, vos sí. ¿Cómo? Vamos. ¿Con cáscara? ¿Cómo? No. Nunca he probado. Sí, probé, pero... Probar es dulce. Cuando más viejo, más dulce. Hay que pedirle permiso para llevar ahora. ¿Verdad que sí? Comer se hace jugo, tío. Puedes probar. Pero no te va a contentar porque no te da Que satisfecho. seguro. Tiene que ser mucho, ¿verdad? Que te llene. Y mira su pozo. ¿Conoces el pozo? ¿Viste? El pozo. A este nosotros le decimos pozo, tío. Nunca ves, pero tiene una profundidad. Y hay agua. ¿Cuántos metros? 20, 23 metros. Llega el balde. ¿Quieres quitar el agua? Wow. ¿Ya? Con esto se saca el agua. Lo tirás y saca el agua. O sea, esos no son 23, o sea, hasta el fondo. Sí, está al fondo. ¿Y cuántos metros son? Y por eso digo 20, 20. No, pero el agua. Ahí no se llama cuando hay profundidad. Pues hay 10 metros de profundidad. Wow. ¿Es para qué? ¿Para tomar? ¿Para Para tomar, bañarse. La fruta que hay, mucha fruta. El coco? Wow. Ese es el de... ¿Cómo se llama ese? A ese ya no se ve la planta, porque tiene un ¿Se come nombre. también, sí? No, ¿No? no. ¿O es muy parecido? Es una semilla. Rico. Pero este es más dulce. Mira. Inténtalo uno. A ver, Abra uno. tiro mi mango. Sin cáscara. O sea, Hay que romper. quieres que no romper, sino... Sí, romper con los dientes. Sí. Ok. Ahí se cayó uno. Y después comes. ¿Y adentro hay algo blanco? Pero yo rompí todo. No, es blanco. Es blanco adentro, se Pero- puede comer. Es muy amargo, muy feo, pero muy sano. O me equivoqué y vamos a morir, no sé. No, pero como dice, hay que comer mucho para que te contentes. No Y sé. el paraguayo, quieres llenar la panza que está ahí muriendo. No, mira, ese es el blanco adentro. Ah, Ese es muy amargo. Moringa. y esta es la batata. ¿A qué? La batata. Es como la mandioca. Es una batata, pero ¿Cómo? es que es una tipo mandioca, pero rojo. Y aquí le decimos nosotros.
Ah, ¿y cómo se dice acá? ¿Papaya? ¿Mamón? Mamón. Papaya, mamón. ¿Qué tal el limón? Mira. El limón que vos querías. ¿Ya? Amigo, gracias. Dale, gracias, café. Sí, Ahí está, ¿cómo es el niño Jesús? Los ángeles y Sí, sí. María, Jesús. Pero mira, llevamos los mangos. Chao, chao, gracias, amiga. Él es un amigo, Michael de Alemania. Gracias. Dale, Simón, Por dale, amabilidad. pero te vayas con lindo recuerdo. Por acá. ¿Cómo es su mano? Ita puta punta. Buenas. Y te lo dibujo ahí. Mira, lo dibujo ahí. Acá sí ya vea, no te acuerdas. Ah, ok. Pero, ¿te acuerdas? Sí, claro. Allá estábamos arriba, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. La casa del... No hay perro. Mira, la casa del compositor. Acá está. Está en esta casa vivió y te dice la historia. O sea, Asunción Flores. Mira lo que es la vista del otro lado. Hola, perro. No es buen perro. Te va a morder el tobillo, ¿no? El mango, que nunca falta en Paraguay. Un doctor donde ¿En guaraní? Guaraña, la guaraña que creaba la música. Pero en guaraní o en castellano también. En guaraní. Y esa es la foto. José Asunción Flores. Mira. Y creo creyendo que si alguna vez los hombres de mi querida patria llegan a construir una sociedad en la que todos pudieran desarrollar al máximo sus posibilidades creativas y... Evangelia. Esta es la iglesia de la catedral. ¿Ya viniste a ver? Sí. ¿Conoces el Panteón de los Héroes? ¿El qué? El Panteón de los Héroes. No conozco. Ahora te muestro. Ah, sí, conozco. Ah, claro. ya conoces. Arriba, sí, vivo muy cerca. ¿Es acá? Ese es... La Morena. Ahora vamos a... ¿Para dónde vamos? Itaputa punta. Semáforo rojo. Pasamos el semáforo rojo. Solo en Paraguay pasa eso. Mira la basura en la calle. Por todos lados. Ríos de Plata y Caída. Don Fernando. Esta es la vista que te quería. Ahí está. Esto es lo que te quería mostrar. Bueno. Gracias por el viaje, amigo. ¿Es la bahía? No, Río Paraguaya. Itaputa punta. Acá fue donde quería yo borrarme. Dime. Donde quería quitarme mi vida. ¿Tú? Sí, me tiré de ese lugar. ¿De acá? ¿De ese? De esa punta. ¿En el agua? ¿En el agua? En el agua. ¿Dónde si ahí no hay agua? ¿A dónde hay agua? Hay mucha agua. ¿Y dónde querés que me tire arriba? ¿Y sobreviviste? Y me fui a parar allá a la otra orilla. Pero no me morí, sí estoy con mi vida. Increíble. Entonces tienes una misión en la vida. Claro. ¿Cómo? Traerte a este lugar y conozca. Por ejemplo, es una buena misión. Él. Gracias, tú. Algún día, amigo alemán, pasé a la mitad. Vamos a intentar para huir más, vamos a ir.
Die sprechen jetzt hier gerade Guarani. Das ist eine Sprache, die man hier auch in Orero. Tesoros. Una caverna. Varios. Ten cuidado con tus... No, mira. Sí, sí, lo vi, pero... Ahí vamos. Ay, mira. Varios. Tienen miles de años. Varios escritos. ¿Qué estás pescando? ¿Cuál tipo de peces? ¿Vargas? ¿Bagres? ¿Bagres? ¿Cómo se dice? Suerte. Suerte, abundancia. Y en guaraní hay como una expresión para pescadores. Parece la guaraní, oye, la suerte. ¿Cómo? Lete por A. Pero ustedes viven acá con sus familias. Acá viene, vamos yo. No de la teleplama. El Wi-Fi, la bandera Paraguay. ¿Viste la plantación de la banana? Sí, claro. Por acá había una linda novia, una sirena. Ahora le llevaron, ya se casaron con ella. Llevaron la sirena. ¿Y acá no hay derrumbes? No. A veces sí, por pedazos. No es que tiene grieta. ¿Y acá ese funciona la televisión? No. ¿O solo se atrapa? Es una pantalla. Pero no funciona. Ayer ustedes no vieron el partido. Falta cable. Falta todo. El cable falta. Pero es increíble. O sea, ustedes están trabajando acá y viviendo, es como una, digamos, comunidad autónoma o algo así. Pescando, disfrutando, ¿verdad? De lo que es el día a día. Como hermano. ¿A vos que te gusta tener piernas largas? Claro. No es fácil. Me llaman cigüeña. Llámate cigüeña, entonces. Eso es cigüeña y tú, cordón. So, jetzt sind wir zurück im Viertel. Y ahí la empanada, la pita Club 1. Esta es la pita de un club. Club 1. Y acá hay toda clase. Ah, o sea, en la noche es más activo que en el día. El es más atractivo. Hay más fiesta, hay más loco, hay más rock and roll. Gustavo. Y esta es la cancha de 3 de febrero, ¿dónde te dices? ¿Quieres conocer? ¿Quieres entrar? Sí, claro. No, ahora No, sí, conmigo te vas. no. No, ahora no. Luego. Y este es un... No, luego Mira, de noche ya es peligroso, cerecita. ahora está abierta la puerta. No, luego. Bueno, tío, esta paisana. Este es 3 de febrero. 3 Boca, donde es más peligroso. Pero ¿qué pasa? ¿Se va conmigo? ¿Conoces mucho? Yo conozco, recorro de punta a punta. Me voy. ¿Por qué te no conocen todo? La policía también te conozco, ¿no? No, policía no. No tengo amigos. Yo fui a la escuela. Topos. No, topo. Hola, Arturo. Tú no. Un alemán. Este es la tita, este es la tita. Este es una tita. Cambiamos. Artita y cerrita. ¿En qué? Artita y cerrita. Artista. Sí. ¿Cómo me va, amigo? Alemán. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahí tomamos y almorzamos cerveza. Me gusta ese lugar. Mira, Casa repuesto taller de moto en Floriental. uy, ustedes tienen cerveza, ustedes tienen mucha gente buena, Claro. chicas guapas, hay de todo. Callao, callao, callao. No, esa es entonces una cosa buena. Sí. Ah, ok, ahora es la principal, ¿verdad? Esta es la principal, la calle, la ruta Ah, principal. ok, entonces vamos directamente donde está. ¿Quieres ir al parque o no? ¿Acá no se vende alcohol? Sí, también, pero vamos a venir caminando. Vamos a bajar la moto. Ya me cansé también de andar. Pero mira esta calle, está trancada. Vos querías ver la basura. Ah, que anda bien tu pleno. Llévese la fe, llévese la fe. Y la próxima a la derecha. No, este es un amigo. Un pintor
O sea que no, vos sos el pintor. Él es el amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, ¿Todo bien? Alemán. Alemán. ¿Te gusta la cerveza también? Sí. Ay, qué bueno. No, Mira. gracias. Mira lo que es la zanja. Pero déjame el 10.000. ¿Qué pedí? Yolo. ¿Quieres cantar febrero? Resistencia. Dos gatos. Un perro. Ay, dos perros. Los perros, hola. La cancha de resistencia. Donde hay un árbol de público. Buenas tardes. ¿Qué atropellé tu cuerpo? ¿Cómo? Yo me prendo a que me pasen encima. Como crees. O sea, ese es tu cuarto y ese es tu tesoro, ¿verdad? Sí. De tu canoa. ¿Cuándo vale eso, más o menos? ¿Qué piensas? 3,5. 3,5. 3 millones, creo. ¿Qué es eso? ¿Gasolina? No, resina para reparar mi canoa. Ah. Te quiero, mamá. El padre de mi mamá. ¿Qué onda ahí? No sé qué haces ahora. Y ahora estoy armando mi ceniza y quiero tirar la piedra, el crack, como así. ¿Mm? Y es una ¿Y cómo? sola vez. O sea, eso es como una, digamos, pipa de aluminio. Y de aluminio, una lata de cerveza. Pero como Y así. me da tranquilidad, me da pensar, pero como estoy contigo, ya sé mi paso. Podemos salir y volver al atrás. ¿De dónde empezamos? ¿Dónde estábamos compartiendo y tomando? Pues ya fue, ya le quemé todo. Tengo que volver a quemar otra cosa. Como digo, es solamente un dosis, una vez. Los malos momentos ya se me olvidó. Pues yo cumplí contigo. Gracias. Para mí esto es, como te enseñar dije, a todo el mundo. mentira, falsedad, traición no Olvida. tengo. Mentira, falsedad, traición no tengo. Y yo soy el que, como dice, el que habla sin mentira. A mí mentira, falsedad, traición no tengo. Fue como dijo mi mamá. Si vos querés, mejor pedir nomás. Mejor hablar con la verdad. Yo quiero. Para mí, ¿verdad? Para mi droga, para mi vicio, para mi cosa. Y mejor es pedir, Sí, ¿no? claro. ¿Para qué robar? ¿Para qué hacerle cosas malas a la persona? Yo no tengo eso en mi corazón. Europa, So, mira, irgendwie este grande. reden gerade alle mit sich selber ziemlich spannend. Ya que tu papá me hizo cocinar, y tu mamá. Mira, filmar allá. Salud. Ya dejo. Para que yo me dé tu cosa, nunca me digo, no voy a meter mi mano. Ja, mich sieht man jetzt nicht gut, aber ich finde, es gehört einfach dazu zum Video. Das passiert, wenn einer Crack raucht und einer säuft. Vater 70, Sohn 40. Schlägerei. Oye, tranquilo, amigos. Este está un loco, drogadito. Porfa, Toma, ataque. porfa. No debe estar ni familia, ni amigo, a nadie. Ni a tu papá. Está bien. Porfa, porfa. ¿Qué haría? Este es Duerme. Vivi, no, Porfa, me no, pica. te- ¡Va a matarse! ¡Este loco! No. ¡Nunca más de la vida! Se va, ¡Va a matarse! en En 5 minutos vamos, en 5 minutos. ¡Va a matar! En 5 minutos vamos. ¡De drogadito! Debe estar ni familia, debe estar ni ahí. Además que me quiere. ¿Somos amigos, sí o no? Sí, sí, verdad, siempre. Yo no soy fumador, este es un loco. Yo sé. Entonces debe estar ni tal. Y sabes- Siempre así la vida, yo aguantar, como digo. Y yo te digo algo. Venga. Te agradezco. Nada de verdad. ¿Sabes? Siempre a su mujer. Escúchame. Tú eres un papá Amor. lleno Sí, de emociones. ¿Y sabes por qué? Grandes. Eso Yo no es soy por un el amor. amor y no por No hay el gusto odio. de alcohol de cerveza. Yo sé. Este es un carruaje. Sí, me hace cerveza.
Yo no sé, yo soy administración del aeropuerto. Cuidado. Vamos. Ven así, vergüenza, mi hijo. No respetan a vos, ni a nadie, ni a tus hijos, ni decir. Noche donde surgen los zombies que van caminando de ahí. Pero ya casi estamos afuera, ¿sí? Hay más coches, más... En todos lados siempre hay. Pero todavía estamos en Chacarita. Este es Preguari, zona Preguari. Ahora, tiempo para decir hasta luego. Yo siempre... Bueno, que tenga un buen viaje y un buen retorno y que te vaya bien a Uruguay. Como te digo, yo te mostré lo que podía, pero no fue suficiente. Pero hice lo que pude. ¿Alguna vez te traicioné? ¿Alguna vez te mentí? ¿Alguna vez fui falso contigo? Jamás. Nunca, no. Mentira, falsedad, traición. Lo agradezco. Tú me enseñaste todo, tu vida, con todas las, digamos, alturas y profundidades. Lo Pero más importante, honesto. me gustó que venga y lleve buen recuerdo. Te hice llevar y te hice conocer lugares que ni pensaste encontrar, pero ¿qué pasa? Así es. Gracias, Ante un día. amigo. Siempre, Hermano. como dice, ojalá nos volvamos a encontrar algún día. Ojalá. Pero El algo mundo es un difícil. pañuelo. Claro. El mundo es un pañuelo, siempre se ve eso es en la vida. Ojalá eres una persona honesta. Leal, nunca fui falso, pero te digo nomás. So, das war jetzt heute der Tag in Chacarita. Jetzt haben wir mal die Parallelwelt hier in Asunción gesehen. Hier ist der Plaza Uruguaya. Wir gehen jetzt hier zurück in der Straße, da wohne ich jetzt. Gar nicht so weit weg, wie wir sehen. Und ich muss wirklich sagen, ich dachte, ich komme gar nicht mal raus. Es ist wie so ein Labyrinth. Aber dann ist es wirklich nur eine Straße nach oben, wo man rausläuft. Und trotzdem ohne einen, ich nenne es jetzt mal, einheimischen Führer, ist es ziemlich gefährlich. Du wirst überall schräg angeguckt und das ist natürlich gut, wenn du einen dabei hast und dann weiß der hier, komm, okay, der ist mit dem, alles gut. Es war auf jeden Fall ziemlich krass. Viel habe ich auch gar nicht aufgenommen. Ich habe das erste Mal, also Leute, die Crack rauchen, das habe ich schon häufiger gesehen, als man sich vorstellen kann. Gerade Frankfurt am Main, Düsseldorf Hauptbahnhof jahrelang gelebt und Mittelamerika, das ist genauso wie in Europa oder sonst wahrscheinlich überall auf der Welt gang und gäbe. Aber heute, also, boah, das war schon schwere Kost, vor allem auch so viele Familientragödien, was hier passiert ist. Und das auf engstem Raum, wo wirklich so viele Patchwork-Familien leben, das ist schon hart. Und morgen werde ich da nochmal ein paar Gedanken nach einer Nacht wiedergeben. So, jetzt mein Fazit, eine Nacht drüber geschlafen. Ich muss schon sagen, es ist ein sehr spannender Ort. Ich habe natürlich jetzt nur einen kleinen Einblick bekommen. Es war harte Kost, weil man so auf jeden Fall mit vielen menschlichen Schicksalsschlägen von Mord bis hin zu Tod, Suizid, Drogenabhängigkeit, häusliche Gewalt, Vergewaltigungen, Gang-Kriminalität etc. alles mitkriegt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, der Ort an und für sich finde ich mega spannend. Man hat aber auch hier auch das Gefühl, es gibt nicht nur Freundschaften, sondern Brüderschaften. Es gibt hier Zusammenhalt, die Leute helfen sich gegenseitig. Ich habe zu keiner Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, ein Gefühl der Unsicherheit verspürt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und finde der Ruf, dass das ein schlechter, böser Ort ist, vielleicht nicht richtig. Nee, ich finde es nicht richtig, weil man muss überlegen, viele Menschen wohnen auf engstem Raum zusammen, es gibt wenig Privatsphäre, man kriegt hier natürlich alles mit. Dass es gefährlich ist, daran besteht kein Zweifel, als der heute Nacht wieder, also zwischen Aufnahme des Videos und jetzt diesem Video, ist wieder jemand ermordet worden. Und das passiert, aber ich glaube, draußen, außerhalb, wenn die Menschen auf dem Dorf wohnen, dann werden Probleme wie häusliche Gewalt einfach unter den Teppich gekehrt und es kriegt keiner mit. Und so ist es natürlich als Außenstehender auch ganz einfach, sowas mitzubekommen. Und die Leute haben auf der einen Seite viel, ja, es gibt die Möglichkeit Sport zu machen, es fehlt an nichts an Essen, an Trinken, manche haben sogar Gärte mit Obstbäume. Auf der anderen Seite, was ich schockierend finde, ist teilweise der Gestank, der Müll. Das darf meiner Meinung nach nicht sein oder sollte nicht sein, dass in so einem entwickelten Land Kinder im Müll spielen teilweise, im Bach und die ganzen Fliegen, die kommen.
bringen ja auch Krankheiten. Auf der anderen Seite, manche haben kein klar Wasser. Und dann muss man aber wiederum sagen, jeder hat Strom, zumindest alle, wo ich jetzt gesehen habe. Es gibt Internetversorgung, die Menschen sind so gesehen nicht ganz abgeschieden, also man hat hier durchaus auch seine, also Anschluss. Also es ist jetzt nicht so, dass die Menschen irgendwo in Lehmhütten wohnen und haben nichts, also das hat man nicht so das Gefühl. Von dem her muss ich sagen, war auf jeden Fall ein spannender Einblick. Ich finde es immer schlimm, wenn Leute von außen sagen, ja, geh da nicht rein, die klauen dir die Nieren, das ist alles böse, alles schlecht. Nee, ich glaube, das sind Menschen, die wollen vielleicht auch raus, weil sie keine andere Möglichkeit haben, als dort zu leben. Es gibt aber auch Menschen, die würden nie raus wollen, weil sie sich dort nicht verstanden fühlen. Also wie gesagt, ein hochspannender Ort und ich finde, nur weil jemand zum Beispiel krasse Drogen nimmt, dann sollte man die Menschen nicht bestrafen, also vom Konsum jetzt. Besitz ist was anderes, Handel ist was anderes, aber vom Konsum, da sollte man helfen und versuchen, die Menschen zu verstehen. Aber ich glaube, auch da ist Paraguay in mancherlei Hinsicht sogar fortgeschrittener als Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, auf jeden Fall interessant, aber trotzdem, falls man da reingehen will, alleine sollte man auf gar keinen Fall gehen. Also alleine hätte ich mich da auch nicht reingewagt, weil, wie gesagt, wenn die Leute wissen, du bist mit dem, ist alles in Ordnung. Wenn du alleine gehst, ist es eine ganz andere Story. Und war auf jeden Fall spannend und ja, bis zum nächsten Video.